Hoy día, para el grupo de tercer año, vamos a ver acerca de las proteínas dentro del curso de biología. Sí, entonces, cabe resaltar que para entender lo que es proteína debemos haber entendido lo que eran biomoléculas. Entonces, ustedes han respondido por ahí lo que corresponde a biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Entonces, las proteínas se van a encontrar dentro de estas biomoléculas orgánicas. ¿Sí? Las proteínas, recuerda que son las biomoléculas esenciales, las principales que debes de considerar dentro de tu dieta, o sea, dentro de tu nutrición. Son biomoléculas cuaternarias, presentan a los 4 bioelementos primarios, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Sí? Pero en algunos casos hay proteínas que se encuentran unidas a otros elementos, como puede ser el azufre, el hierro, el fósforo. Entonces, no siempre van a estar solo los 4 elementos, sino que va a estar unido a otros elementos más. Son biomoléculas de tipo orgánico, ¿sí? Son las más abundantes en las células y fundamentales para la vida, puesto que ellas forman muchas estructuras, como parte de la piel, como parte del cabello, parte de nuestra sangre, ¿no? Y así un sinnúmero de estructuras que son indispensables. Dentro de las proteínas vamos a encontrar grupos de enzimas, grupos de hormonas y otros grupos más. Dentro de su función biológica tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿no? Favorecen las reacciones químicas que ocurren en todos los seres vivos. Cuando yo digo que hay una reacción química, acuérdate que hay un cambio, hay una transformación, ¿no? Entonces nosotros le llamamos eso a un metabolismo. Y eso se va a dar a través de las enzimas. Entonces las enzimas que tenemos ayudan a las reacciones químicas, que puede ser de degradación o puede ser de síntesis. También constituyen estructuras fundamentales, o sea, parte de estructuras como el colágeno y la queratina. Intervienen en la coagulación de la sangre a través de la trombina, permiten la contracción muscular a través de la actina y la miocina. También intervienen en la defensa, ¿no? En la parte inmunológica, ¿sí? Generando anticuerpos y también generando inmunoglobulinas, que de repente hoy en día, por la situación en la que pasamos, habrás escuchado mucho, sobre todo los anticuerpos. Constituyen las hormonas, ¿sí? Como el caso de la insulina, el glucagón, que son hormonas que controlan el azúcar dentro de nuestro cuerpo. Transportan sustancias en la sangre, como el caso de la hemoglobina, y constituye la última fuente de energía. Y aquí hay la observación, las proteínas no brindan energía. Las que brindan energía son los glúcidos como azúcares y los lípidos que son las grasas. Las proteínas no suelen brindar energía, ¿sí? Lo que hacen es darnos estructuras, son como ladrillos en el cuerpo. Antiguamente se le llamaban prótidos, que significan los primeros, ¿sí? Por eso que las proteínas deben ser los primeros en ser ingeridos. La estructura básica de la proteína, o sea, de que está formada, se llaman aminoácidos. Entonces, una cadena de aminoácidos formará una estructura llamada proteína. Es un carbono, en el caso del aminoácido es un carbono central alfa unido a un grupo amino, ¿ya? Y esto va a estar unido también a un grupo carboxilo, como vemos en la fórmula, ¿no? Tenemos el grupo amino en la parte de NH, ¿sí? NH2, aquí tenemos el grupo amino, ¿sí? Y acá tenemos el grupo carboxilo. Ustedes cuando lleguen a química orgánica, ¿sí? Van a ver un poco acerca de estos grupos funcionales, ¿sí? Y después está unido pues los radicales normales que van a dar origen pues a algún elemento y el hidrógeno que es constituyente para que complete sus enlaces. Dentro de los aminoácidos, que son alrededor de 300 en todos los organismos, ¿sí? Solo 20 de ellos forman parte estructural de proteínas. O sea, no todos los aminoácidos forman proteínas. Solo 20 de ellos. Y de este grupo hay algunos que se les considera esenciales dentro de la dieta. ¿Sí? O sea, dentro de los alimentos. Dentro de estos aminoácidos esenciales tenemos la lisina, el triptófano, tenemos la treonina, la metionina, ¿sí? La fenilanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Cada uno de ellos va a estar presente en algún tipo de compuesto, de nutriente. Entonces, también hay aminoácidos no esenciales, ¿sí?
que sin embargo necesitamos en menores cantidades, ¿sí?, a comparación de los que habíamos mencionado como esenciales. Aquí tenemos una gráfica de los aminoácidos, en este caso los 20 aminoácidos esenciales del cuerpo humano, ¿sí? O sea, de forma ya general, como la alanina, la arginina, la aspargina, el ácido aspartico, la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, ¿no?, la glicina. Todas ellas forman estructura de nuestro cuerpo. Y pueden estar presentes en la leche, puede estar presente en la piel, puede estar presente en el cabello, en la sangre, en los huesos, formando un sinnúmero de compuestos que lógicamente van a dar soporte a nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los aminoácidos y en general las proteínas? Que son solubles, ¿sí? Tienen solubilidad. Al decir que son solubles, quiere decir que se pueden disolver con facilidad en el agua, ¿ya? Van a presentar ciertas características también en función a la temperatura y el pH, porque si una proteína está sometida a altas temperaturas, pierde su composición, se desnaturaliza, ¿sí? El calor desnaturaliza, por eso que la carne se pudre. La carne está hecha de aminoácidos y está formada por proteínas. Entonces esta carne, cuando llega a un calor, ¿no?, determinado, la carne empieza a malograrse, se desnaturaliza. A eso le llamamos desnaturalización de proteínas. Lo mismo pasa con el huevo. El huevo tiene la albúmina, una proteína, está presente en la clara de huevo. Pero ¿qué pasa cuando lo sancochamos? Se endurece, se desnaturaliza, ¿sí? Pero aún así, en esa forma desnaturalizada, un huevo sancochado tiene proteínas todavía. En cambio, el huevo frito, ¿ya?, pierde totalmente sus proteínas. O sea, el calor que se genera en un huevo frito es mayor al que se genera en un huevo sancochado. Entonces, cuando tú quieres o tú piensas que te vas a alimentar, ¿no?, y escoges entre un huevo frito y un huevo sancochado, tenlo por seguro que el huevo frito no contiene proteínas. Lo que va a contener son grasas. Grasas del aceite que ha frito y grasa que está en la yema del huevo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un huevo frito es nutriente. Sí es un nutriente, porque te da grasas, pero no te da proteínas. En cambio, el huevo sancochado te da proteínas, que es la clara, y te da grasas, que vendría a ser la yema del huevo. O sea, hay algo que tienes que considerar ahí. Lo mismo va a pasar con las carnes. Las carnes sancochadas tienen más proteínas que una carne en fritura. O sea, por lo tanto, las frituras no son buenas, ¿sí? Acumulan muchas grasas. También se ven alteradas a cambio de pH ante un medio ácido o un medio alcalino, ¿sí? También vas a notar ese cambio. Otra propiedad es la capacidad electrolítica, ¿sí?, que quiere decir que a través de una electrólisis, o sea, una descomposición a través de electricidad, comienzan también a perder sus cualidades. Tiene especificidad, cada proteína tiene una función específica, ¿sí? La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que está presente en la sangre. Su función, transportar oxígeno. La hemoglobina no tiene otra función, no te va a generar huesos, no te va a formar la piel, ni te va a formar cabello. Igual la queratina no lo vas a encontrar en el músculo, ¿no? No lo vas a encontrar en la miosina, en la actina, contrayendo músculos. Lo vas a encontrar formando estructuras rígidas como parte del cabello, ¿sí? Entonces, otra propiedad es la desnaturalización que te acabo de explicar y se va a dar en función al calor y temperatura y al pH en la cual se encuentre la sustancia, en este caso la proteína. Su clasificación puede ser por su composición, pueden ser simples o pueden ser conjugadas. Cuando hablamos de una proteína simple es porque está formada por un solo aminoácido, como el caso de la albúmina que te acabo de mencionar. La insulina, la miosina, la fibrina, las histonas, está formada por una sola cadena, ¿sí? También se le llaman holoproteínas. El conjugado o heteroproteínas, el término heteros significa varios, tiene varios tipos de aminoácidos, ya sean orgánicos o inorgánicos, como el caso de la hemoglobina, ¿sí? Por ejemplo, la hemoglobina tiene el grupo hem y el grupo globina. La mioglobina también tiene el grupo mio y el grupo globina, son dos grupos diferentes. Y así, hay un montón de proteínas de tipo conjugadas que se van a encontrar por nuestro cuerpo. Su clasificación también puede ser por su forma,
¿sí? Pueden ser fibrosas, pueden ser globulares. Fibrosas porque forman filamentos y globulares por la forma globular que tienen, ¿no? Redondeada, compacta. Entonces, fibrosas como el colágeno, la queratina, ¿sí? La elastina. De repente has escuchado esta palabra, ¿no? Colágeno y queratina. Colágeno para la piel. Cuando nuestra piel pierde colágeno, entonces nuestra piel se arruga, ¿sí? Por eso es que hoy en día muchas cremas rejuvenecedoras, entre comillas, es por la propiedad del colágeno. Pero el colágeno, por ejemplo, también lo podemos encontrar en alimentos. Por ejemplo, las patitas del pollo tiene gran cantidad de colágeno y ayuda a regenerar a los tejidos, ¿sí? Es un ejemplo. Igual la queratina, ¿no? Que ayuda al cabello. Hoy en día muchos shampoos usan queratina dentro de sus componentes para darle consistencia al cabello, ¿sí? Ya, globulares son de forma redondeada. Tenemos las enzimas, pueden ser las globulinas, como habíamos mencionado la hemoglobulina, ¿sí? Las albúminas, que está presente en el huevo, por ejemplo, ¿sí? Por el número entonces de aminoácidos, pueden ser dipéptidos, ya pueden ser oligopéptidos o pueden ser polipéptidos, ¿sí? Entonces, cuando es un dipéptido, di viene de 2 aminoácidos, está formado solo por 2 aminoácidos. Un oligopéptido puede ser varios, pero no más de 10, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, no más de 10 aminoácidos. En cambio, el polipéptido puede ser de 10 a más, ¿sí? Cientos o miles en algunos casos, ¿no? De algún tipo de organismo. Las proteínas del cuerpo humano, entonces, dice, la piel presenta 3 tipos de proteínas que son importantes: el colágeno, la elastina y la queratina. El colágeno es el que está en la piel, te lo acabo de mencionar. Sus fibras dice que son flexibles, ¿sí? Pero ofrecen resistencia a la tracción. El colágeno nos ayuda a dar la firmeza, la textura que tenemos. La elastina, su nombre dice elástico, son fibras delgadas, largas, ramificadas, que permiten que la piel se pueda estirar con facilidad y regresar lógicamente a su estado normal, a su estado inicial. La queratina, ya, es el componente de las capas externas de la piel, ¿sí? Formando queratinocitos. Estos, mientras más unidas estén, formarán pelos, formarán uñas, ¿sí? Es lo que le va a dar resistencia a la piel. Por ejemplo, una callosidad es porque la queratina se ha acumulado de tal manera que a veces deja de ser sensible, pierde sensibilidad también. Tenemos la actina y la miosina presentes en la contracción muscular. Tenemos la albúmina, también presente en nuestra sangre, también presente en el plasma sanguíneo. La hemoglobina participa en el transporte de oxígeno, igual que la mioglobina, que está como proteína en el corazón. Las ciclinas, ¿sí?, regulan todo lo que es el ciclo celular, que vendría a ser la mitosis o parte de la meiosis. La fibrina y la trombina actúan dentro de la coagulación sanguínea, formando el tapón de coagulación. Las histonas son proteínas asociadas al ADN, que también va a estar presente dentro del ciclo celular. Aquí en el esquema te presento algunas funciones más de las proteínas de forma general, ¿no? Como funciones de reserva, funciones estructurales, hormonales, de transporte, ¿sí?, defensivas, contráctiles. Por ejemplo, de reserva tenemos la ovoalbúmina, tenemos la gluteína, que está en el trigo, la ovoalbúmina lógicamente está en el huevo, la ferritina, que está en el hierro, ¿sí? Pero el hierro de tipo animal, que en este caso se acumula en las carnes, o en el caso del vaso. Tenemos una función estructural como el colágeno en la piel, la elastina, la queratina, ¿sí?, las mucoproteínas. Tenemos una función hormonal como el caso de la insulina, el glucagón, proteínas G o proteínas de hormonas de crecimiento. Tenemos de transporte, que es que decir que van a llevar una sustancia de un sitio a otro, como el caso de la hemoglobina, la hemocianina. En el caso de algunos invertebrados, ellos no tienen hemoglobina, tienen hemocianina. Y lipoproteínas en la sangre. Tenemos de defensa, como el caso de las inmunoglobulinas, que es parte de nuestro sistema inmunológico, ¿sí?, el fibrinógeno y la tromina, que forman la coagulación. Contráctiles, la actina y la miosina, ¿no?, y la parte de las tubulinas, que forman microtúbulos a nivel celular. Acá podemos ver o apreciar estructuras de proteínas filamentosas, ¿sí?, por los colores que tienen. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una persona que se está injertando colágeno para generar parte de repente de un tejido en los labios.
en la piel, ¿no? Hoy en día el famoso regeneración celular también lo hacen a través de inyectables, ¿sí? Las cicatrices, por ejemplo, ¿no? Esta cicatriz contiene gran cantidad de colágeno atrapado. Acá hay otra microfotografía de proteínas. Este es un cabello, ¿sí? Son las queratinas que se van acumulando conjuntamente con el carbono, ¿no? Se van acumulando y van formando la estructura que es el cabello. Acá tenemos otro corte de un cabello. Esto sería la piel. Esta sería la abertura de la piel y cómo está el cabello cuando tú te arrancas un cabello, por ejemplo, ¿no? Como se vería en una fotografía microscópica de barrido. Bien, el otro grupo que pertenecen a las proteínas, o sea, es proteína, pero se les considera muy aparte, son las enzimas. ¿Sí? Son proteínas de tipo globular producidas por células para acelerar o retardar reacciones bioquímicas. Entonces formarán parte de nuestro metabolismo celular. Actúan como biocatalizadores, regulan las reacciones químicas, eso es lo que significa, pero sin modificar su estructura interna. Las propiedades de estas enzimas, que son reutilizables, quiere decir que culminada su función, regresa a su estado inicial para otra vez activarse. Son específicas, actúan en una sola estructura, en un solo sustrato, ¿sí? Son lábiles o sensibles, ¿sí? Porque también, igual que la proteína, se desnaturaliza de acuerdo a la pH o la temperatura, ¿no? De acuerdo a eso se activan o se inactivan, ¿ya? Y son activas en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá una enzima. Bueno, esta es una reacción enzimática, ¿sí? De un catalizador, ¿no? Disminuye la energía de activación en función al aumento de temperatura o a la variación de temperatura, ¿sí? No cambian el signo, dice, ni la cuantía de la variación de energía libre, no modifican el equilibrio de reacción, aceleran la llegada del equilibrio. Entonces, esto es lo que pasaría en una enzima, genera una reacción a mayor energía, mayor acción de activación, menor energía, la variación de activación disminuye y eso se ve a nivel metabólico. Todos los alimentos que ingresan al cuerpo pasan por este proceso, ¿sí? De cambio. Por ejemplo, tú agregas una galleta a tu boca y lo primero que va a pasar ahí es una descomposición. Pero ¿quién lo descompone? La saliva, ¿sí? Sí, pero la saliva, ¿qué contiene? Contiene agua, contiene sales minerales y también contiene enzimas, como la lisozima, como las lipasas. Entonces son sustancias que van a degradar. Si no tuviera enzimas, tu saliva, tenlo por seguro que no va a degradar alimentos, ¿ya? Entonces, una vez que llega al estómago, nuestro estómago segrega más enzimas y comienza toda la degradación hasta descomponerlo. Y durante esa descomposición se generan alteraciones de energía. La estructura entonces química de una enzima, ¿sí?, conjugada puede estar relacionada o en función de las apoenzimas, las coenzimas o las valenzimas. Entonces son sus estructuras químicas. Una apoenzima es la parte compuesta por aminoácidos. La coenzima viene a ser el grupo prostético, ¿sí? Puede estar formado por vitaminas, puede estar formado por compuestos inorgánicos, el zinc, el potasio u otro tipo de cationes. Y las holenzimas es la enzima activa, o sea, la apoenzima más el cofactor. Lo vamos a ver en unas gráficas dentro de un momento. Para ello existe todo un mecanismo de acción enzimática, ¿sí? O sea, un mecanismo de unión. En este caso, la sustancia sobre la que actúa la enzima se llama sustrato, mientras que la sustancia producida por la acción se denomina productos de reacción. Entonces, en una enzima siempre vamos a encontrar el sustrato y el producto, ¿ya? Y para ello existen dos teorías enzimáticas: el modelo de llave o cerradura y el modelo de acoplamiento. Entonces vamos a verlo, qué cosa es un modelo de llave, ¿sí?, y qué cosa es un modelo de acoplamiento. Por ejemplo, en la gráfica, el modelo de llave o cerradura, tenemos al sustrato que actúa sobre una determinada enzima, ¿sí? Esto es lo que sucede en una reacción química. Viene, está el sustrato, está la enzima y ambos se forman de complejo, ¿sí? Y este complejo es lo que va a reaccionar. O puede ser el modelo de acoplamiento, ¿sí? También hay sustrato encima y nuevamente se
vuelven a formar el complejo. Pero miren en este caso la forma, ¿sí? Aquí en llave de cerradura tienen la forma exacta, en cambio en el de acoplamiento, el que se va a acoplar, que se va a adaptar, vendría a ser la enzima, se va a adaptar a la estructura. Y esto pasa con cada reacción que tenemos en nuestro cuerpo, con cada nutriente que ingerimos, para que sea reconocido, ¿sí? Pasa esto. Cuando el cuerpo no lo reconoce al medicamento o al nutriente, tendemos a generar una reacción. Por ejemplo, una alergia. ¿A alguno de ustedes o algún familiar le ha dado una alergia? Me imagino que sí. Cuando ha comido una carne de cerdo o carne de pescado y estaba mala. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasó en el cuerpo? Nos enronchamos. Entonces, eso es generar una alergia. Y es porque en esa alergia no se cumplió esto. ¿Sí? No se cumplió esto de acá. El encierro entre sustrato y enzima. Entonces el cuerpo al reaccionar lo elimina y trata de hacerlo a través de una reacción biológica en este caso ya. ¿Sí? Entonces muchas reacciones pasan a través de enzimas. Entonces la acción enzimática se reconoce en las siguientes etapas, ¿no? Identificación, que consiste en el reconocimiento de sustrato, formación de complejo, que es acoplamiento de enzima a sustrato, la catálisis, ruptura, ¿sí? Lisis, ruptura, a nivel molecular del sustrato, y la liberación de un producto, ¿sí? La liberación que puede estar en forma de energía, en forma de hormonas o algún tipo de sustancia. Acá tenemos otro proceso enzimático. La enzima, los sustratos, se forma el complejo sustrato. Y lo mismo va a pasar cuando se empieza a degradar. La enzima genera productos, ¿sí? Genera productos. Eso es lo que pasa en un organismo. Incluso cuando nos ataca un organismo, como el caso del virus, pasa lo mismo. Siempre hay enzimas que nos ayudan. Hay una inhibición enzimática. Inhibición quiere decir que no va a dejar avanzar, va a cortar algo, va a detener algo. Entonces la acción de las enzimas puede ser alterada o detenida por los siguientes mecanismos. Puede ser por un inhibidor enzimático, cuando una sustancia inhibidora compite con el sustrato por ligarse a la enzima de punto de fijación. ¿Sí? Quiere decir que otra enzima similar va a competir a esta sustancia o para estar en el sustrato. Puede ser por inhibición alostérica, ¿sí? En un caso de dar una regulación. Puede ser por una saturación, ¿sí? Que es un feedback, cuando la cantidad de sustrato supera el límite metabólico. Por ejemplo, el café. ¿Sí? El café hasta cierta cantidad te ayuda, te despierta, te activa, pero el exceso supera el límite que tú puedes procesar y el exceso ya no es bueno. ¿Sí? Entonces eso pasa por ejemplo con el café, por saturación. ¿Sí? Acá tenemos la enzima, por ejemplo, ahí tenemos un sustrato, acá tenemos la enzima y otro sustrato. Y acá tengo un inhibidor, mira ese inhibidor, mira ese inhibidor. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a acoplar y ya no va a dejar que los sustratos ingresen a la enzima. Entonces cuando sucede esto, por ejemplo, estos sustratos pudieran haber sido sustratos de algún nutriente que se iba a formar en el cuerpo. Pero este inhibidor, al unirse, ya no genera esa acción, no genera la formación de ese nutriente que se iba a generar, o esa proteína que se iba a formar. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros consumimos alimentos que tienen inhibidores, sobre todo los alimentos que tienen grasa. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado incluso hasta con los alimentos que ingerimos. Bien, entonces acá tenemos también otro ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos la enzima. ¿Sí? La podemos apreciar ahí. A ver, acá está. Ahí tenemos nuestra enzima. Ahí tenemos un sustrato o dos sustratos. ¿Sí? Ahí están los sustratos. Y también quieren acoplarse, ¿sí? Pero acá tenemos un ligando, ¿no? Un ligando, que es otro tipo de sustrato, pero que inactiva también en caso a la enzima. Entonces se une ese ligando a la enzima y ¿qué va a pasar? Todos los centros se desactivan, ¿no? Se desactivan, por lo tanto el sustrato, ¿qué va a pasar con el sustrato? Ya no pueden unirse. Entonces se pierde una proteína que se pudo haber formado, o se pierde una reacción, ¿sí? O un proceso metabólico.
y por lo tanto nos genera alguna alteración. La clasificación de las enzimas puede darse en 6 grupos: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas. Oxidorreductasas porque regulan la oxidación y reducción, ¿sí?, a nivel de sustrato. Interviene, dice ahí, en la cadena respiratoria. Las transferasas transfieren radicales de un sustrato a otro, ¿ya?, sin que en ningún momento quede libre el radical. Y las hidrolasas actúan rompiendo enlaces, dice, por medio de moléculas de agua, ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 grupos. Acá tenemos 3 grupos más. Las liasas, encargadas de romper enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbonos-oxígenos. Las isomerasas transforman a la molécula sustrato en moléculas isómeras, o sea, otra molécula igual. El término iso significa igual. Y las ligasas intervienen en la unión de diferentes grupos químicos o de moléculas. Bien, hasta aquí hemos visto entonces lo que corresponde a las proteínas, ¿no? Y lo importante acá sería ahora, ¿dónde ubicamos proteínas? Recuerda que lo podemos consumir en las plantas y en los animales. De preferencia en la parte animal, porque la parte animal, la carne de res, de cerdo, pescado, el pollo, contiene mayor porcentaje de proteínas a comparación de las proteínas vegetales. Y las proteínas vegetales en mayor cantidad vamos a encontrarlas en las legumbres, ¿sí?, en las leguminosas, en las menestras, ¿no? Por ejemplo, las lentejitas, el frijol. Y si el producto es verde, o sea, si el frijol, la menestra es verde, mayor cantidad incluso de proteínas. Así que a tener una buena nutrición para tener un buen sistema inmunológico. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.